Mujer, he ahí a tu hijo, México. Hijo, México, he ahí a tu madre. Podemos imaginar un diálogo en el cielo. Cristo y su madre hablan del dolor que están sufriendo sus hijos de la náhuac. Le pide que baje a verlos, a consolarlos, a enseñarles la verdad. La designa plenipotenciaria para que pacte el armisticio y logre lo que su hijo logró. Ella como él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. Muro que también María destruiría en México. El odio. De vencedores y vencidos. Para hacer de los pueblos uno solo. Para el español, la aparición de la Virgen de Guadalupe era una de tantas. Para los mexicanos fue su resurrección. Su rostro es el de una mestiza con el cual, de una manera discreta y amorosa, respalda a la nueva población, en un momento en que tanto españoles como indios menospreciaban a sus hijos mestizos, los primeros auténticos mexicanos. Un rostro que resume todos los pueblos del México por nacer. María, como el día de la Anunciación, contestó: He aquí la esclava del Señor. Y presurosa bajó a cumplir con todo su amor la voluntad de su Hijo. Caminó por los montes del Tepeyac, benditos los pies de la que viene por los montes, trayendo buenas noticias que presagian paz, que traen felicidad, que anuncian la salvación, y le dicen a la meseta de las náhuac: ya viene tu Dios. Entró en la casa de Moctezuma y saludó a su homóloga Tonantzin, que gratamente sorprendida exclamó: ¿Cómo y por qué he merecido que venga a visitarme la madre de mi Señor, del Dios por quien se vive? Apenas llegó a mis oídos tu saludo, el México que se está gestando en mis entrañas, aún con Juan Diego, saltaron de gozo y de alegría. Dichosa tú que has creído, que has venido a verificar lo que nos fue dicho en nuestro quinto sol. María se quedó con Isabel 3 meses. En cambio, María de Guadalupe ha permanecido 489 años proclamada dichosa, de generación en generación, por millones de mexicanos en el Cerrito. Un tlacuilo admirable y maravilloso, que conocía y llamaba la cultura india, expresó su mensaje en un códice cifrado, una mostli. Un códice propiamente no se lee, se interpreta. El ayate de Juan Diego es el amostli, donde ha quedado plasmado, para pasmo de todos, el ícono más preciado de los mexicanos.
ha utilizado los glifos de la escritura indígena para reafirmar el mensaje que no solo repite, sino que lo amplía y profundiza. La imagen que nos dejaron los pinceles del admirable Atahuilo, pinceles que no eran de aquí abajo, nos regalaron la pintura de una imagen que la labor corrosiva de los siglos y los estragos que la explosión de la bomba pudo haber causado en 1921, maravillosamente ha respetado. Desde entonces en el Tepeyac tenemos un centro donde nuestros labios musitan una sola plegaria y nuestros corazones palpitan al unísono. La imagen tiene aún mucho que decirnos. Algún día comprenderemos todo su mensaje. Por lo pronto, basta tan solo con mirarla para adivinar en su mirada la compasión amorosa y tierna y sentirnos sus hijos. Para mí, la mirada de Nuestra Señora de Guadalupe es el más elocuente y expresivo de los signos que la rodean. María entendió la mentalidad de los antiguos mexicanos, cosa que no lograron los frailes, a pesar de haber aprendido el náhuatl. El lenguaje se refiere al modo de pensar, de entender una vida, su religiosidad. A esa comprensión nunca llegaron los españoles. María sí, con la sabiduría y con todo el amor que de Dios viene. Ella habló directo al corazón del pueblo mexica, al rostro, con conocimiento de su psicología, de su antigua vida de religión, no para aprobarla, sino para enseñarles la forma más delicada y comprensiva de cómo sus pensamientos tan admirables debían dirigirlos desde ese momento al verdadero Ipalnemoguani. Un español jamás hubiera llegado a entender la pictografía de la Mostli, como la entendieron los antiguos mexicanos. En él vieron la noticia de su salvación, la restauración de su razón para vivir, saber que sus dioses no los habían abandonado, sino que ahora él se había hecho presente en su madre y les daba la explicación. El resumen de sus antiguas creencias, elevándolas a la verdad, al comprender que solo hay un único Dios, creador de todas las cosas y de los hombres, y que es su Hijo. Que sus antiguos dioses habían sido el camino que los conduciría a la verdadera divinidad, y que ya, mediante ella, la habían encontrado. Ahora ya pueden amar al Dios verdadero con pleno conocimiento, sin sacrificios humanos y con todo su corazón. María de Guadalupe tuvo en cuenta lo que encontró de verdadero, de noble y justo, de limpio, lo que era hermoso y honrado en la cultura azteca. Tuvo en cuenta lo que merecía admiración y alabanza. Así, delicada y respetuosamente, inculturó el Evangelio de Cristo. Nosotros, cristianos del siglo XXI, somos llamados a llevar a fuerza del Evangelio
al corazón de nuestra cultura y a sus componentes esenciales, asimilando las expresiones más significativas y respetuosas, sus valores y riquezas propias. Las religiones no cristianas son la expresión viviente de vastos grupos humanos. Llevan en sí mismos el eco de milenios de búsqueda de Dios, incompleta, pero hecha frecuentemente con sinceridad y rectitud de corazón. María de Guadalupe sabía más que los frailes. No destruyó lo tradicional del pueblo Tenosca, sino que supo escoger lo bueno que tenía, y ahí encajó la predicación de Cristo. La abeja saca su miel de las flores, sin dejarlas ajadas o marchitas, sino enteras y frescas como antes. La gracia de Dios hace aún más. No daña ningún estado de vida. Más bien los adorna y hermosea. Encanta la ingenuidad de Juan Diego. Quiere sacarle la vuelta a la Virgen. Juan Diego, al toparse con ella, sin oponerse ni asustarse, con inocente naturalidad y con gran tristeza, se postró y le dijo: mi muchachita, hija mía, la más pequeña, niña mía, ojalá estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Estas tiernas y poéticas palabras las encontramos en la poesía náhuatl y nos dan una idea de la forma de pensar, del trato que había hacia la mujer y hacia las niñas. Nosotros, en muchas ocasiones, actuamos igual que Juan Diego. La diferencia está en que él, sin doblez, trata de evitar a la señora para correr a buscar el auxilio espiritual que requería su tío Bernardino, gravemente enfermo. En cambio nosotros, que ya sabemos dónde se encuentra, que ya sabemos no solo qué pedirle y confiar en ella, sino que ella misma nos dice que hagamos, guardamos con ella una sana distancia. Nos olvidamos de quedarnos en su casita, postrarnos ante su imagen o simplemente hacer oración donde estemos, en nuestro hogar, mientras hacemos el quehacer de todos los días, camino al trabajo, etc. Creemos que estamos solos, que a nadie le interesamos, y por eso sufrimos tanto, tratando de resolver con nuestras precarias fuerzas los problemas y preocupaciones y tribulaciones que se nos presentan. Su imagen la tenemos en casa meramente como un cuadro para decorar interiores, adornando una pared para que no aparezca tan vacía. Su rosario lo colgamos en el espejo del coche, como si no supiéramos para qué es. Lo llevamos así como se lleva cualquier amuleto, sin conciencia de que somos católicos guadalupanos, para desgranarlo en familia frente a su imagen. Después de la misa y del breviario, en las familias está el rosario. Un poeta castellano supo expresarlo
primorosamente en un soneto que termina así. Tú que esta amable devoción supones monótona y cansada, y no las rezas, porque siempre repite iguales sones, tú no sabes de amores ni tristezas. ¿Qué pobre se cansó de pedir dones? ¿Qué enamorado de decir ternezas? María de Guadalupe ha estado presente en la historia de México desde 1531 hasta la fecha, y lo seguirá estando mientras México exista, pues así lo prometió. ¿Que no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿Que no estás en el cuenco de mis manos juntas? Somos nosotros, los arrastrados por el consumismo y el permisivismo y la dictadura del relativismo, por la criminalidad, la hecatombe del aborto, nos hemos alejado y hemos permitido que nos la vayan quitando las sectas y el secularismo. ¿Hasta cuándo defenderemos lo nuestro? ¿Hasta cuándo vamos a darnos cuenta de lo que somos y tenemos? Un pueblo grande, con gran historia, capaz e inteligente, aunque muy vapuleado. Creo que la calamidad de la violencia, del narcotráfico, del consumo de drogas, la pérdida de la inocencia y de los valores éticos y morales, la corrupción, son una calamidad infinitamente más peligrosa y dolorosa que la pandemia y las inundaciones de siglos pasados. México, más que en sus propias fuerzas, debe esperar más del poder de Dios y de la mediación de su madre en su portentosa advocación de Guadalupe, que visiblemente nos protege. Moisés mandó a su gente a pelear contra los amalecitas. Él, por su parte, subió a la loma con el bastón de Dios en la mano. Mientras tenía los brazos arriba, se imponía a Israel, pero cuando los bajaba, se imponía a los amalecitas. Se le cansaron los brazos, entonces tomaron una piedra y lo sentaron. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo los brazos alzados hasta la puesta del sol y se ganó la batalla. María de Guadalupe, cual nuevo Moisés, ha subido al cerrito con sus manos juntas para pedir a Dios que ganemos la guerra contra el pecado nacional, la desunión. Mientras tanto, sostengámosle sus brazos para que nunca los baje, ni salgamos de sus manos juntas. Jamás prescindamos de María. Sin ella es imposible hablar de gratitud y de entusiasmo. Ella nos enseña la oración, capaz de abrir la mirada al futuro y de volverla al presente. Cristo, María y yo formamos una cuerda triple e irrompible. Cuando sintamos que ya no podemos caminar derechos, ni mantenernos en la línea de la conversión, mendiguémosle filialmente un rinconcito a su regazo para escuchar lo que escuchó el santo indio Juan Diego. ¿Qué te pasa, hijo mío, el más pequeño? ¿Qué acontece en tu corazón? ¿Acaso no estoy aquí que soy tu madre? ¿Qué no estás en el cruce de mis brazos?
Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestra mesa familiar ni en nuestra vida. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Mi corazón amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Y cuando hubo llegado a la casa del obispo, dio con los guardas de su casa y otros más que vivían al lado del obispo, y se puso a rogarles que fueran a decirle cómo quería él verlo, pero ninguno de ellos quiso. No le querían dar atención, ya por ser aún temprano, ya porque no le conocían. No hacía más que darles pesadumbre y se les colgaba la cara. Y también porque les habían platicado sus colegas que lo habían perdido de vista cuando en su seguimiento. Por largo tiempo estuvo en espera, y cuando vieron que hacía largo tiempo que estaba ahí parado, que estaba cabecicaído, que estaba en vano parado a ver si era llamado, y que parecía que traía algo, que alguna cosa traía en la manta. Luego se acercaron a él para ver qué cosa traía para quedar satisfechos. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo habría de esconder lo que consigo traía, que por esto le habían de dar pena, lo habían de echar fuera o le habían de maltratar, un poquito les mostró. Eran flores, y cuando ellos vieron que eran todas ellas diversas flores finas de Castilla, y que no era el tiempo de producirse ellas, entonces se llenaron de grande asombro y de cómo habían abierto, cómo estaban frescas y cómo exhalaban aroma admirable. Y tuvieron deseo de coger algunas y quitárselas, y por 3 veces lo hicieron. Se atrevieron a tomarlas, pero no pudieron, pues cuando iban a tomarlas ya no veían flores, sino como pintura o bordado o sobrecosido lo que veían en el manto. Luego fueron a decirle al obispo lo que habían visto y cómo lo quería ver el indiezuelo, que estaba viniendo ya varias veces, y ya tenía rato de estar en espera a ver si lograba verlo, dada su licencia para ello. Pues el señor obispo, cuando lo hubo oído, inmediatamente trajo a la memoria de que acaso pudiera ser aquello con que le demostrara por verdadero lo que el indio venía a pedir. Dio de inmediatamente orden de que entrara luego, que fuera a verlo. Cuando hubo entrado a su presencia, se postró como solía hacerlo, y de nueva cuenta le relató todo lo que había visto y admirado, y su embajada. Le dijo: Señor mío, amo, ya hice, ya di realización a lo que tú me habías mandado, tal como tú me mandaste. Así fui a decir a la señora, Nuestra Señora, la Reina del Cielo, Santa María, admirable Madre de Dios, como tú pedías una señal para que me dieras crédito, para que en esta manera le hiciera su templo donde ella te pide que se lo levantes. Y le dije además que te había dado mi palabra de traerte alguna cosa como señal, como argumento de su voluntad, de que tú de mi mano quieres recibir. Pues cuando ella hubo recibido tu pensamiento, tu palabra, tuvo a bien otorgar lo que pides, la señal, la cosa que sirva de argumento para que se haga, se ponga en ejecución su voluntad. Pues, ahora bien, hoy por la mañana, al clarear el día, me dio orden de venir a verte otra vez, pero yo le pedí la cosa, la señal con que yo hiciera fe, como ella me había dicho que iba a dármela. Y al momento lo puso en obra y me envió a la cima del cerrito, donde en otro momento yo la había visto. Allí había de ir yo a cortar diferentes flores de Castilla, y cuando yo las hube cortado, y vine a traerlas a la falda del cerro, y ella con sus manecitas las cogió. Otra vez las estuvo colocando en el hueco de mi manto, para que yo te las viniera a traer, para que yo te las viniera a dar.
aunque yo ya bien sabía que no es sitio en que se produzcan flores la cima del cerrito, que solamente es sitio en que abundan piedras, abrojos, espinales, nopales montaraces, mezquites. No por eso estuve perplejo, no por eso lo puse en duda. Cuando yo fui a llegar a la cima del cerrito, fijé los ojos allí. Era en la tierra florida. Allí estaban tendidas en completo desarrollo toda clase de flores finas, de las que han venido de Castilla, rociadas por el rocío, estaban reverberando. Inmediatamente las fui cortando, y me dijo que era para que yo te las diera, y para que con este modo yo diera fe, con que veas la señal que tú pedías, para que dieras crédito a su voluntad. Y con estas queda clara mi petición. Aquí están. Dígnate a recibirlas.